clúster de Promox, se utilizará VirtualBox como entorno de virtualización. Esta lección permite simular 3 nodos físicos en una misma máquina, facilitando el aprendizaje y la práctica sin necesidad de contar con un hardware dedicado. Para comenzar con la instalación, primero lo que debemos hacer es descargar el ISO de Promox. Para esto nos vamos a la página web de Promox y descargamos la última versión, que en este caso es la 8.4. Luego nos dirigimos a VirtualBox y lo que hacemos es hacer clic en nueva. En este caso le vamos a asignar un nombre que va a ser Promox 3, porque ya tengo las dos máquinas creadas, porque serían 3 nodos. Ahora elegimos la imagen ISO. Acá en tipo le ponemos Other y en la versión Other de 64 bits. Luego lo que tenemos que hacer es configurar los recursos. En este caso le voy a poner una memoria RAM de 2500 MB con 2 procesadores. Luego seguimos configurando el disco virtual, que va a tener un tamaño de 25 GB y va a reservar el tamaño completo. Acá ya tenemos todo el resumen de la configuración. Lo que vamos a hacer es darle a terminar. Ahora se va a crear el medio para la instalación. Antes de seguir con la instalación, lo que vamos a hacer es una configuración de la red, que en este caso vamos a cambiar por el adaptador puente. Ahora sí podemos seguir con la instalación. Para eso vamos a correr el programa. En este caso vamos a hacer una instalación por terminal nada más, así esto nos permite utilizar menos recursos. En este caso solo debemos darle OK y seguir con la instalación. Acá tenemos que elegir el disco donde vamos a instalar, que en este caso solamente nos da esta opción, que es la que yo configuré. Luego vamos a elegir la ciudad, la zona horaria y el idioma. Ahora le vamos a continuar. En este caso tenemos que elegir la contraseña que vamos a usar después en el entorno de Promox y le ponemos un correo de administrador. Ahora esta es la parte más importante, en donde debemos configurar la red. En este caso primero tenemos que ponerle un nombre de host, que yo le voy a poner porque así tengo configurados los demás. Siempre es importante colocar el .com, si no nos sale un error. Y como yo las otras dos máquinas, la primera la tengo con la IP en terminación 20, la otra 21, esta le voy a colocar 22. Esta es mi gateway, entonces solamente voy a cambiar lo que sería la dirección IP. Continuamos, ahí nos da un resumen y ahora podemos continuar con la instalación. Esto demora unos minutos, de 10 a 15 minutos.
Una vez que termina la instalación, lo que tenemos que hacer es apagar un momento la máquina. Vamos a apagar un momento la máquina y nos vamos a configuración. En la parte de almacenamiento lo que tenemos que hacer es eliminar el dispositivo virtual, porque si no hará que la instalación vuelva a reiniciarse. Entonces eliminamos esto y ahora sí vamos a correr la máquina. Ahora podemos ver acá, nos va a pedir el login, ponemos el user, que en este caso sería root, y la contraseña que decidimos cuando hicimos la instalación. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la dirección IP que configuramos al principio, que en este caso era la 22. Ahí vamos a ver cómo de ahí otra vez ponemos root y la contraseña, y ahí ya podemos ver cómo se nos instaló el entorno de Promox. Ahora vamos a seguir con la instalación del Truenas, que en este caso va a ser nuestro almacenamiento NFS. Para ello nos dirigimos al sitio web oficial y descargamos la imagen ISO correspondiente. Luego, una vez descargada la imagen, se debe abrir VirtualBox y crear una nueva máquina virtual, configurándola con los siguientes parámetros. Antes de eso se recomienda asignar un nombre descriptivo a la máquina virtual, como por ejemplo en este caso Truenas. El tipo debe configurarse como Other y la versión como Other 64 bits. Luego se asignan los recursos básicos necesarios, un mínimo de 3 MB de memoria RAM y 3 núcleos de CPU. Para el almacenamiento se debe crear un disco duro virtual con formato VDI, o sea Virtual Box Disk Image, configurado como almacenamiento reservado dinámicamente con un tamaño de 40 GB. También configuramos lo que sería el adaptador de red en modo puente. Durante el proceso de instalación es necesario realizar distintas configuraciones.
Entre ellas se encuentra el establecimiento de una contraseña, la cual será requerida posteriormente para acceder al sistema mediante el login. Una vez completada la instalación de Truenas, es fundamental retirar la imagen ISO del lector óptico virtual para evitar que el sistema vuelva a iniciar el instalador. Esto lo hacemos directamente desde el menú de la máquina virtual en ejecución. Desde la barra de menú de VirtualBox se accede a lo que sería dispositivos. Ahí podemos ver unidades ópticas, donde se despliega la lista de imágenes cargadas. Allí seleccionamos la opción correspondiente a la ISO de instalación, que en este caso es Truenas 13.061.ISO, y se procede a retirarla.
Una vez iniciado el sistema, se muestra la dirección IP asignada que permite acceder a la interfaz web de administración desde un navegador. Una vez allí se inicia sesión como usuario root y colocamos la contraseña que hemos definido anteriormente. Desde el panel lateral se accede a lo que sería el storage y luego tenemos que ingresar a pools y se crea un nuevo pool. Por ejemplo, en este caso vamos a llamarlo pool NFS, seleccionando el disco virtual disponible. Luego, desde el menú del pool se elige Add Dataset, se asigna un nombre como nfshar y se guarda con la configuración por defecto. Para permitir el acceso desde los nodos Proxmox, es necesario habilitar y configurar tanto el servicio NFS como los permisos del dataset. Primero, desde el menú lateral se accede a Sharing, luego a Unishares NFS, donde se agrega un nuevo recurso compartido seleccionando el dataset creado, como en este caso mnt barra pool nfs barra nfs shares. En este paso se debe definir la red autorizada, por ejemplo 192.168.100.0/24 y activar la opción All Dears. Además se asigna root y well como usuario y grupo en los campos MapRoot. Para que cada host tenga acceso al almacenamiento NFS, en la parte inferior debe agregarse la dirección correspondiente de cada host y guardar esta nueva configuración realizada.
Una vez que el servidor NFS está funcionando, se debe proceder a integrarlo en cada nodo de Proxmox. Para hacerlo, desde la interfaz web de Proxmox se accede a Data Center, luego Storage, Add NFS. En la ventana emergente se deben completar los siguientes campos: ID, que es un identificador para el almacenamiento, en este caso NFShare. Server, la dirección IP del servidor Truenas, por ejemplo 192.168.100.27. Export, si todo está configurado correctamente, el sistema debe listar automáticamente la ruta del dataset, por ejemplo el MNT pool NFS share. Content, seleccionar los tipos de contenido que se almacenarán, como disk, image, ISO, container template, entre otros. Nodes, seleccionar únicamente el nodo actual. Este paso se repite en cada nodo si no se encuentra en un clúster. Finalmente, se guarda la configuración. Este procedimiento debe repetirse en todos los nodos Proxmox involucrados. Por ejemplo, el 192.168.100.20, asimismo con el 21 y así con el 22, para que todos los nodos puedan acceder al mismo almacenamiento compartido. A continuación, realizamos la configuración del clúster de Proxmox. Primero, revisamos la configuración de red y configuramos correctamente el archivo etc host en cada uno de los nodos. Para esto, agregamos la IP y el hostname de todos los nodos del clúster. Este archivo debe ser idéntico en todos los nodos del clúster. Para poder crear un clúster desde la interfaz de Proxmox, se debe seguir una serie de pasos. En primer lugar, para crear el clúster desde el nodo principal, se debe ingresar al mismo nodo a través del navegador. Luego, en el panel izquierdo, se debe acceder a Data Center, Cluster y hacer clic en el botón Create Cluster, ubicado en la parte superior derecha. En este paso se debe ingresar el cluster name, en este caso cluster NFS,
y la network, que por defecto debería ser 192.168.100, que corresponde a la IP del nodo. Esta IP está asociada al link 0, la interfaz principal del clúster, utilizada para sincronizar el estado entre nodos, coordinar recursos como máquinas virtuales, contenedores o almacenamiento, y detectar si un nodo está activo o no. Finalmente, se debe hacer clic en Create para finalizar este primer paso. A continuación, para unir nodos secundarios al clúster, se debe ingresar al nodo secundario a través de su propia IP en el navegador. Luego se accede a Data Center, Cluster y se hace clic en el botón Join Cluster. En este paso se debe pegar el token de unión del nodo principal, que se puede copiar desde la interfaz o exportar como archivo. También se debe ingresar la IP del nodo principal y la contraseña del root. Una vez completados estos campos, se debe hacer clic en Join. Después de unos segundos, el nodo secundario quedará unido al clúster, completando el proceso de integración. Este mismo proceso se repite para el nodo 3. Creación de máquinas virtuales. Para poder crear las máquinas virtuales, primero se cargaron las imágenes ISO correspondientes en el almacenamiento NFS, en este caso el NFS Share. Debido a que la carga a través de la interfaz gráfica de Proxmox presentaba fallas. Para esto se optó por transferir los archivos directamente desde la terminal CMD de la máquina física. Este procedimiento se aplicó para las ISOs de Ubuntu Desktop, pfSense y Windows 11 Lite. Para crear una máquina virtual con su Ubuntu Desktop en Proxmox, se debe iniciar desde el panel izquierdo de Proxmox y hacer clic en Create VM. En la pestaña general se asigna el nodo donde se alojará la máquina virtual junto con un ID y un nombre. En la pestaña OAS se selecciona la ISO de su Ubuntu desde el almacenamiento NFS, eligiendo Linux como tipo y Ubuntu como versión. En la pestaña System se establece UEFI como BIOS y Q35 como máquina, ya que esta configuración es necesaria para usar UEFI. En EFI Storage se debe seleccionar el almacenamiento NFS, NFS Share y el formato QEMU Image Format. Luego, en la pestaña Hard Disk se elige NFS Share como almacenamiento, asignando un tamaño de 25 GB o más y seleccionando Virt.io para mejorar el rendimiento. En las pestañas CPU y Memory se configura un socket y dos núcleos de CPU con 4096 MB de RAM.
pestaña Network se selecciona el puente VMBR0 y el modelo de red Virtuo o Intel E1000. Finalmente se hace clic en Finish. Para instalar Ubuntu se inicia la máquina virtual, se abre la consola desde Proxmox y se sigue el proceso de instalación de Ubuntu. Esto instalará el sistema operativo en el recurso NFS seleccionado. Finalmente, y luego de que acabe la instalación, podremos ver la pantalla inicial de Ubuntu Desktop. Para instalar Windows 11 Lite en Proxmox, primero dimos de alta un segundo disco local, ya que el sistema operativo no se podría instalar en el almacenamiento NFS por falta de recursos. El primer paso fue detectar el disco. Esto se hace ejecutando el comando lblk para listar los discos conectados. El disco principal que contiene Proxmox debería aparecer como SDA, mientras que el segundo disco conectado aparecerá como SDB o con un nombre similar dependiendo de la cantidad de discos. Este paso garantiza que ambos discos son detectados correctamente. A continuación, es necesario crear un almacenamiento en Proxmox. En este caso se recomienda usar el Logical Volume Manager, ya que es una opción común en Proxmox. Para hacerlo, ejecutamos los siguientes comandos en el shell: pbcreate dev sdb para inicializar el disco y vgcreate win11 disk dev sdb para crear un grupo de volúmenes.
Luego, en la interfaz gráfica de Proxmox, nos dirigimos a Data Center, Storage, Add, LVM Theme, seleccionamos el grupo de volúmenes y asignamos This Image y Container como tipos de contenido. Una vez configurado el disco, se procedió a crear la máquina virtual de Windows 11. En la pestaña general de la creación de la VM, asignamos el nodo, el ID y nombre para la máquina virtual. Luego, en las pestañas de sistema operativo, seleccionamos la ISO de Windows 11 desde el almacenamiento NFS y se estableció Microsoft Windows como tipo y 11/22 como versión. En la pestaña System se configura el BIOS a OVMF UEFI, se selecciona la máquina Q35 y se marca la opción de Add FDisk para almacenar el archivo F en el disco Win 11 Disk. En la pestaña Disk se configura el almacenamiento en Win 11 Disk con VirtIO como dispositivo y se asigna un tamaño de disco de 75 GB. En la pestaña CPU se asignan 4 núcleos y un socket y se selecciona KVM o host para el tipo de CPU. En memory se asignan 9000 MB de RAM y en network se selecciona VMwRO y VART-IO como modelo de red que es más eficiente para Windows con los controladores adecuados. Finalmente, se hace clic en Finish para crear la máquina virtual. Es relevante señalar que aunque el objetivo inicial era instalar Windows 11, durante el proceso de instalación el sistema no lo permitió debido a la falta de memoria suficiente. Para solucionar este inconveniente se optó por instalar Windows 11 Lite, una versión más ligera y optimizada que requería menos recursos. Después de iniciar la máquina virtual y acceder a la consola desde Proxmox, se continuó con el proceso de instalación de Windows 11 Lite de manera habitual, hasta que finalmente pudimos contemplar la pantalla de inicio de Windows.
Para instalar pfSense en Proxmox, el primer paso es cargar la imagen ISO de pfSense en el almacenamiento NFS. Una vez completada esta carga, se puede proceder a crear la máquina virtual. En Proxmox se debe hacer clic en Create VM desde el panel izquierdo. Luego, en la pestaña general se asigna un nombre y un ID representativo a la máquina virtual, que en este caso es pfSense, y se selecciona el nodo en el que se ubicará. Luego, en la pestaña Sistema Operativo, se debe elegir la ISO de pfSense desde el almacenamiento NFS. En la pestaña System se puede elegir entre dos opciones de BIOS, sea BIOS o UEFI, ya que ambos son compatibles con pfSense. Además, en la opción de Machine se puede seleccionar tanto Q35 como i440FX, que son igualmente compatibles. Si se usa UEFI, es necesario seleccionar un almacenamiento para guardar el firmware, configurando la opción de Storage a NFS Share con formato QEMU Image Format. En la parte Hard Disk se debe elegir el almacenamiento NFS con un tamaño de disco de al menos de 15 GB y seleccionar el bus de dispositivo como BART-IO para obtener un mejor rendimiento, aunque SCSI o SATA también son opciones muy viables. En las pestañas CPU se asigna con un socket de un núcleo, ya que pfSense no requiere una gran cantidad de recursos de CPU. Para la memoria se han asignado 2 GB de RAM, aunque el mínimo necesario es 1 GB. En la pestaña Network es necesario configurar al menos dos interfaces de red. La primera interfaz, Net0, debe ser configurada como WAN, puente con BMBR0 y modelo Intel E1000. Y la segunda interfaz, Net1, como LAN, también puente con BMBR0 y modelo Intel E1000. Ambas interfaces deben tener el firewall activado en Proxmox. Una vez configurada la máquina, se hace clic en Finish para crear la máquina virtual. Luego se inicia dicha máquina y se accede a la consola para continuar con la instalación de pfSense. Durante la instalación se selecciona la opción por defecto Install pfSense. Y en la configuración de teclado se puede usar por usar el layout US o uno diferente. En el particionamiento del disco se puede elegir entre auto UFS o auto ZFF si se prefiere redundancia, aunque ZFS utiliza más RAM.
Tras confirmar la eliminación de los datos en el disco, se espera que la instalación termine. Y una vez finalizada se selecciona la opción Reboot. Es importante recordar quitar la ISO del CD-DVD antes de reiniciar la máquina virtual. Después del reinicio, Pfizens pedirá la asignación de las interfaces de red. Se deben asignar las interfaces detectadas como M0 para la WAN y M1 para la LAN. Una vez configuradas, Pfizens asignará automáticamente una dirección IP para la LAN. Por defecto, la 192.168.1.1. Desde una máquina conectada a la red LAN se puede acceder a la interfaz web de Pfizens en http 192.168.1.1 utilizando el usuario admin y la contraseña Pfizens, que deberá cambiarse en el primer inicio de sesión.
A continuación, para crear un contenedor con una versión de Linux Mint en Proxmox, el primer paso es descargar y ubicar la plantilla de Linux Mint, ya que esta no estaba por defecto en la página de Proxmox. Para ello se debe ir a la página correspondiente, donde se debe copiar la URL directa del archivo .tar.xz. Luego, en la interfaz gráfica de Proxmox se accede a la sección de almacenamiento en FSShare y luego a contenido y se hace clic en plantillas CT, subir desde URL. Ahí se pega la URL copiada, se ingresa un nombre para la plantilla y se hace clic en descargar. Una vez descargada la plantilla, el siguiente paso es crear el contenedor desde la U de Proxmox. Para ello se hace clic en Crear CT y se completan los campos correspondientes de las diferentes pestañas. En la pestaña General se selecciona el nodo en el que se creará el contenedor. Por ejemplo, Canonical 03, se asigna un contenedor ID como 101 y se coloca un hostname, en este caso mintct. En la pestaña Template se selecciona el almacenamiento en FShare y se elige la plantilla descargada. Luego en la pestaña Disk se asigna el almacenamiento en FSshare y un tamaño de disco de 8 GB. En las pestañas CPU se asigna un núcleo de CPU y en la pestaña Memory se asignan 2048 megas, o sea 2 GB de RAM final. Y finalmente, en la pestaña Network se configura el nombre de la interfaz de red como ETH0, el puente como BMBRO0 y se elige si la dirección IPv4 será estática o de HCP según las necesidades.
Una vez creado el contenedor, se puede iniciar desde la IU de Proxmox y acceder a él mediante la consola integrada. En la terminal, al ingresar como usuario root, se puede verificar la versión de Linux Mint con el comando lsb release-a. A partir de este momento es posible realizar tareas iniciales como probar la conexión a internet o utilizando comandos como pin 8.8.8 o apt update. Además, se pueden instalar herramientas necesarias mediante apt y configurar el entorno según las necesidades del contenedor. Este paso es esencial para asegurarse de que todo funcione correctamente antes de comenzar a utilizar el contenedor en un entorno de producción o para realizar pruebas. El problema que se ha experimentado con la configuración de pfSense
ocurrió porque la dirección LAN que se asignó estaba fuera del rango de la red interna. Esto causó que el acceso a la interfaz web de Pfizens, que generalmente se realiza a través de la red LAN, no fuera posible. En otras palabras, cuando configuramos la dirección IP de la interfaz LAN, se asignó una dirección que no era accesible desde los dispositivos de la red local, lo que impidió que pudiera acceder a la interfaz web para continuar con la configuración. Como la interfaz LAN no estaba en el rango correcto de la red, Pfizens no podía establecer la comunicación adecuada entre la LAN y la interfaz web, lo que provocó que no pudiera acceder a la interfaz gráfica de usuario. Por lo tanto, no pude realizar algunos ajustes necesarios ni configurar los servicios como el DNS desde la web, que es la forma más común de hacerlo en Pfizens. Para resolver este inconveniente, lo que hicimos fue recurrir a la configuración desde la consola de comandos, acceder al modo Shell de Pfizens, opción 1 del menú azul, y realizar los ajustes necesarios manualmente. Fue necesario configurar la comunicación entre la red interna y el firewall. Solo después de realizar estos cambios directamente desde las consolas se pudo restablecer la conectividad y continuar con la configuración de los servicios. Este tipo de problema suele ocurrir cuando la dirección IP asignada a la interfaz LAN no está dentro de la misma subred que los dispositivos que intentan acceder a Pfizens, lo que impide la conexión con la interfaz web. Por lo tanto, para evitarlo, es importante asegurarse de que la dirección IP asignada esté correctamente configurada dentro del rango de red local. Luego se procedió a realizar la migración en frío y en caliente. Para poder realizar la migración en caliente, se utilizó el sistema operativo Ubuntu Desktop desde la interfaz gráfica de Proxmox. Este tipo de migración permitió trasladar el sistema operativo de un nodo a otro sin que se interrumpiera su funcionamiento, lo cual es ideal para minimizar el tiempo de inactividad y garantizar que los servicios continúen operando mientras se lleva a cabo el proceso. Antes de iniciar la migración, se verificó que el sistema operativo estuviera encendido y funcionando correctamente. Luego, desde la interfaz web de Proxmox, se hizo clic derecho sobre Ubuntu y se seleccionó la opción Migrate. En la ventana emergente se eligió el nodo de destino y se confirmó que la opción Online Migration estuviera activa, asegurando así que la migración fuera en caliente. Durante el proceso, Proxmox transfirió el estado de la memoria, la red y el sistema de archivos del sistema operativo al nuevo nodo, lo que implicó una breve pausa para completar la migración. Al finalizar, el sistema operativo siguió funcionando sin necesidad de reiniciarse, operando desde el nodo destino. Esta migración fue exitosa, ya que Ubuntu Desktop es un sistema operativo compatible con la migración en caliente, dado que no utilizaba recursos no compartibles ni bloqueos de red complejos, lo que permitió realizar la migración sin contratiempos. Por otro lado, para realizar la migración en frío, se utilizaron Pfizens y el contenedor de Linux Mint, que requiere que tanto el Pfizens como el contenedor estén apagados antes de comenzar el proceso. Este tipo de migración es útil cuando no es necesario mantener el servicio activo durante el traslado o cuando el contenedor no es compatible con migraciones en caliente.
Para llevar a cabo la migración en frío desde la interfaz web de Proxmox, primero se debe apagar tanto el pfSense como el contenedor. Entonces se realiza haciendo clic derecho sobre ellos en el ayuda de Proxmox, seleccionando Shutdown Stop para apagarlo de manera segura. Una vez que estén apagados, se debe hacer clic derecho nuevamente y seleccionar la opción Migrate. En la ventana emergente se elige el nodo destino al que se desea mover. Es importante desmarcar la opción Online Migration, ya que esta es la opción que está asociada a las migraciones en caliente. Al desmarcarla, se asegura que la migración se realice en frío. Después de confirmar la operación, Proxmox trasladará al nuevo nodo. Una vez completado el proceso, aparecerá en el nodo de destino listo para ser iniciado nuevamente. A diferencia de la migración en caliente, esta operación requiere que todos, ya sea un sistema operativo o un contenedor, estén apagados, lo que puede generar un mayor tiempo de inactividad, pero es útil cuando no se necesita mantener el servicio activo durante el traslado. Finalmente, y para configurar la alta disponibilidad en Proxmox, el primer paso es ingresar a la interfaz web y acceder a la sección de Data Center HA. En este punto, si no se han configurado recursos de alta disponibilidad previamente, el panel aparecerá vacío. Posteriormente, se debe proceder a agregar los servicios que se desean proteger bajo el sistema de alta disponibilidad, como máquinas virtuales o contenedores. Para esto, el usuario debe ir a Data Center HA Address Source, donde podrá elegir entre una máquina virtual o un contenedor y seleccionar el identificador de la instancia que se desea proteger, como en este caso ser pfSense o Linux Mint. En este paso, también es posible definir un grupo de nodos sobre los que el recurso podrá moverse, así como especificar el número máximo de intentos de reinicio ante una falla y el número máximo de intentos para migrar el recurso a otro si el nodo original falla. Adicionalmente, si se desea restringir a qué nodos puede correr una máquina virtual o un contenedor, se puede crear un grupo de nodos en Data Center, AH, Groups, Create. Por ejemplo, se puede configurar que para pfSense solo se ejecuten los nodos Proxmox 1 y Proxmox 2, seleccionando únicamente estos nodos para el grupo. Después de configurar los recursos, el usuario debe verificar el estado de alta disponibilidad accediendo a Data Center AH Status. Aquí podrá visualizar el estado de cada recurso, ya sea que esté iniciado, starter, migrando, migrating, entre otros. En caso de que se apague un nodo, el sistema migrará automáticamente las máquinas virtuales o contenedores a otro nodo disponible si la configuración de alta disponibilidad está bien realizada. Por ejemplo, después de la caída del nodo 2 que podemos observar, tanto el contenedor como pfSense se migraron automáticamente al nodo 1. Finalmente, para reintegrar el nodo 2 al clúster, se debe ejecutar un comando que lo vuelva a levantar y lo reincorpore al clúster de Proxmox.